Buenas, buenas. Hace tiempo que no hago video y acaba de ser Navidad, así que como comprenderán estoy un poco inspirado a hacer un video un poco anticristiano. Aunque no sé si es anticristiano, solamente estoy medio cansado de escuchar una premisa totalmente falsa y que la gente la sostenga como una verdad porque nos han martillado esa idea. Entonces, aquí va. La idea de Jesús histórico, la existencia de Jesús como un ser humano normal que vivió en algún lado y que tuvo un mensaje de paz. Generalmente cuando hablamos acerca de religión es como que, ya bueno, no, religión si quieres no, pero no puedes desmentir que existió una persona que fue Jesús y que tuvo un mensaje de paz. Y eso es bullshit. Vamos a checar por qué. Cuando queremos checar personajes como Jesús y tipo demostrar su existencia, nos tenemos que agarrar obviamente de facts históricos, ¿no? Pero hay distintas escalas para checarlo. Entonces, por ejemplo, lo más propicio sería que una persona que haya vivido en esa misma época, que lo haya conocido y que no haya sido un seguidor suyo, diga, existe este huevón y aquí está, ¿no? Como comprenderán, eso no existe. Existe la creencia popular de que los evangelios son esa prueba, por los nombres que tienen, ¿no? Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque aparentemente en esa época no había suficientes nombres y todos se llamaban igual, entonces la gente asume que son los apóstoles los que escriben los evangelios. Los apóstoles no escriben los evangelios, de hecho se llaman así y llevan esos nombres porque mencionan a esos personajes primero o porque uno dice ser un ayudante de alguno de esos apóstoles o que era un seguidor arduo de uno de los seguidores de Cristo que tenía ese nombre, etcétera. Todo eso es atribuido muchos años después de la muerte de Cristo, entonces hay que tocarlo tipo con mucho cuidado porque no puedo agarrarlo como evidencia real. Lo que sí sabemos es que definitivamente los apóstoles no los escribieron. Entonces no existe esta primera parte que para la arqueología es la básica para demostrar la existencia de alguien. Que una persona que no haya sido fan y que haya vivido en la misma época te diga, este hombre existe y aquí está, ¿no? Dicho eso, pasaríamos a la segunda parte, que es que una persona que haya vivido en esa época, que lo haya conocido y que se haya sido fan. ¿Por qué el hecho de ser seguidor o no ser seguidor es importante? Porque si yo soy seguidor, obviamente voy a decir que sí existió. ¿Verdad? Entonces, por eso como que esa segunda parte va como que en una segunda escala. Lo más importante sería que una persona que no le caía a Cristo y lo conoció y lo vio, escriba y diga, este huevón existe y me diga el pincho. Ya, esa es una evidencia perfecta porque es tipo, no es su seguidor, no quiere hacer que crean su existencia o no, sino sencillamente está mencionando que existe y que le cae mal. Perfecto. Esa es la prueba básica. No tenemos eso. En cuanto a seguidores, como ya mencioné, tampoco lo tenemos, porque ninguna persona que haya vivido en la época de Cristo ha escrito acerca de Cristo, de su existencia tampoco. Todos han sido posteriores, todos han sido seguidores de seguidores de seguidores, etc. Entonces, cuando empezamos a chequear tiempos de publicación de textos, lo primero que hay es Tesalonicenses, las cartas. Y también lo que tenemos es la evolución del personaje de Jesús como figura mitológica, que es mucho más interesante, ¿no? Cuando hablamos de las cartas de Tesalonicenses, estamos hablando del mensaje de paz de Jesús. En esas cartas no te dicen nacimiento de virgen, anunciado por el Espíritu Santo, que caminó sobre agua, que revivió muertos, que convirtió vino. No, te dicen este es un brother que tiene un mensaje de paz. Y dice lo siguiente, y punto. Mientras más tiempo va pasando y llegamos eventualmente a Lucas, que es el último, creo, son como que es casi siglo II, o sea, casi que alrededor de 200 años después de Cristo. Creo que ese libro es de 120 años después de la muerte de Cristo, una cosa así, o año 120. La cosa es que es bastante tiempo después de la muerte del supuesto Cristo. Y en el libro de Lucas ya vemos a Cristo mitológico caminando sobre el agua, reviviendo muertos. Es cuando se muere hay un terremoto y se parte el templo de Jerusalén y que después resucita a los 3 días y que se le aparece a todo el mundo. Hay una evolución muy clara y progresiva a lo largo de los textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Si es que los ordenáramos en orden cronológico, tendríamos eso. Entonces hay una evolución de Jesús como personaje mitológico también. El Jesús del principio no es el mismo que el Jesús del final. Y eso pasa mucho con personajes, tanto históricos como mitológicos, ¿no? De hecho, creo que todos podemos estar muy seguros de que
mientras más tiempo pasa, más mitos nacen en torno a una persona. El ejemplo que yo vi de uno de los tíos arqueólogos que me gustaba seguir en YouTube era el huevón este del sombrero mexicano que peleó por la Revolución Mexicana. Perdóname que me olvide su nombre porque es súper conocido en México. Bueno, que cuando finalmente lo agarran y lo ejecutan, mucha gente dijo que no, que él en verdad tenía muchos vínculos con los turcos musulmanes que estaban en México y que los musulmanes lo han ayudado a escaparse. Y que él está puta en Musulmania esperando puta a regresar y terminar la revolución en México. Y puta, eso de ahí empezó con que puta, los musulmanes lo sacaron, con que se escapó. Y puta, y ahora el mito evoluciona tanto que el huevón ahora está en Turquía y tiene puta 200 años y está esperando a que venga la revolución. ¿Mañas? Entonces, con cosas tan recientes también, mientras más tiempo va pasando, más se manosean las ideas, ¿no? No sé si tenemos un ejemplo más cercano, de repente la abogada de Michael Jackson que sigue vivo, o Alan García que sigue vivo, como que siempre hay mitos en torno a todo y mientras más tiempo pasa los mitos se adecuan un poquito más también, ¿no? Y lo mismo puede pasar con una persona como Cristo. Hay otras cosas que también nos ayudan a entender que los propios evangelios como que y la propia iglesia no ha armado bien los cánones de una forma que ayuden a creer en la existencia de Cristo, ¿no? Por dos motivos. Primero, que todo por el lado de la manipulación y el segundo por la corrupción. Por el lado de manipulación, como saben, el tema de Navidad, ¿no? Tipo, vamos a agarrarnos esta fecha de fines de diciembre porque es la fiesta de Saturnalia, porque es el Sol Invictus, porque hay un montón de celebraciones paganas y queremos apropiarnos de esto y le salió súper bien, efectivamente. Lo malo con la temporalidad en ese sentido es que, por ejemplo, algo que define mucho el desarrollo del personaje de Cristo es el tiempo que pasa en Egipto desarrollándose con filósofos y creciendo como orador y todo, que es lo que finalmente no vemos, ¿no? Nosotros vemos a Jesús de bebé, como el rey Herodes manda matar a todos los bebés, José y María tienen que huir a Egipto y ahí es donde pasa todo el desarrollo de Jesús que no vemos y después ya vemos a un Jesús adulto que ya predica, que ya habla, que ya sabe, que ya todo. Todo el desarrollo de Jesús en Egipto es clave para poder llegar a los textos de la Biblia más conocidos, ¿no? Las aventuras de Jesús ya como una persona grande y crecida. Y resulta que es imposible que haya pasado, porque el rey Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, o sea, nunca se cruzaron. Jesús nace cuando el rey Herodes ya no está, entonces esta guada de la persecución de los inocentes es, es bullshit, por dos motivos. Uno, porque bueno, claramente Herodes no estaba, así que no pudo dar la orden. Y segundo, digamos que no fue Herodes, sino que fue su hijo, ¿ya? Y que dio esa orden. Los romanos son unos huevones que registran todo. Los huevones registraban absolutamente todo y los romanos estaban obsesionados con hacer censos. Si es que en algún lado de la región del Imperio Romano alguno de los reyes hubiera dicho vamos a matar a todos los bebés de tal a tal edad, no hay forma que eso no haya estado registrado. Jamás. Y no hay ningún registro de algo similar. Entonces, esta migración de José, María y Jesús a Egipto nunca pudo darse. O no hay un motivo para que se diera, como lo explica la Biblia. Entonces, otro motivo para dudar de la existencia de Cristo. Y ahora nos estamos basando ni siquiera en algo que haya escrito alguien que conoció a Jesús y que vivió en su época y que no le caía, o a alguien que sí lo conoció y que sí le caía. Estamos basándonos en libros que escribieron personas que seguían a seguidores del seguidor del seguidor. Y aún así esto no tiene ningún sentido. Y por otro lado, lo que yo mencionaba era la parte de la corrupción de la iglesia para poder imponer su religión. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a manipular textos históricos, hicieron esto de uno de los motivos por los que dicen no, Jesús existe y si quieres no me amarro a nadie religioso sino a alguien que no quería a Jesús. Entonces Flavio Josefo, que es un historiador judío que vivió durante la época del Imperio Romano, pero nació en teoría 4 años después de la muerte de Cristo, entonces tampoco se cruzaron. Sin embargo, Flavio Josefo se manda un párrafo hablando, perdón, se manda 2 párrafos en los que menciona la existencia de Cristo, de Jesús, del movimiento cristiano, y dice lo siguiente, ¿ya? En su libro Antigüedades Judías, del año 91. Dice, en aquel tiempo apareció Jesús un hombre sabio, entre paréntesis, si es lícito llamarlo hombre,
porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, que trajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Las profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él, y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamado así a causa de él, no ha desaparecido. ¿Por qué esto es corrupción de la iglesia? Flavio Josefo era judío y era enemigo del tema cristiano. Si tú eres enemigo del tema cristiano, no te refieres a Jesús como el Mesías. No lo divinificas cuando diciendo no lo podemos llamar hombre. No hablas bonito de él. Sobre todo porque tienes tantos textos de este brother también criticando el movimiento cristiano. Es una vaina en la que ya el día de hoy los historiadores y arqueólogos han decidido esta bobada es una metida de mano, esto no pudo pasar, Flavio Josefo no escribió esto. Es una manipulación a la hora de trasladar los textos a otros idiomas. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando tú agarras los textos originales de Flavio Josefo, esa parte de Jesús no existe. Sin embargo, el día de hoy, mucha gente va a seguir citando a Flavio Josefo como evidencia de que Jesús en verdad existió. Y así como está el ejemplo de Flavio Josefo, también está el ejemplo de Tácito, que es exactamente la misma historia, que manipulan los textos a la hora de traducirlos a otros idiomas, pero es tan fácil como regresar al texto original o a los más antiguos y no están las referencias a Cristo. Y otra vez cometen el mismo error de hacer que hablen bonito de Cristo cuando esos personajes claramente no tenían ningún tipo de afinidad por el cristianismo. Dicho de forma clara, no existe ninguna prueba arqueológica o histórica que tenga algún sustento para poder afirmar que Jesús realmente existió, que la figura humana de Cristo es real. La figura histórica de Cristo, de repente no hijo de Dios, sino Jesús profeta, sí existió. Es bullshit. No tenemos nada de eso. Entonces, toda esta idea y estas premisas que nos repetimos a cada rato de no, pero sí existió en la vida real, solamente que de repente no era hijo de Dios, eso también es mentira. No hay ninguna pinche evidencia de eso. Y las evidencias que tenemos, como dije, hay que agarrarlas con pinzas porque o los que dicen que son apóstoles y escriben no tienen ningún sentido por la época en la que escriben los textos, como es en el caso del Nuevo Testamento, porque las historias relatadas dentro del propio Nuevo Testamento atentan contra la credibilidad del mismo, como lo que dijimos acerca de el tiempo de vida del rey Herodes y el hecho de que no haya ningún tipo de registro romano acerca de una ejecución de inocentes, que es lo que finalmente lleva a Jesús a Egipto a desarrollar todo el personaje de Cristo que conocemos después como Mesías, como líder, como todo. Entonces ese desarrollo o no se dio o no existió o no tenía cómo darse tampoco. Y por último, cuando agarran a otros historiadores de esa época que podían haber hablado de Cristo y el día de hoy sabemos que son manipulaciones de la iglesia. Porque a la hora que agarramos los textos originales vemos que esas frases o esos párrafos dedicados a declarar que Cristo sí existía en realidad fueron agregados muy posteriores al texto original. Entonces, bueno, por Navidad les dejo este video para que sepan que en realidad no existió Cristo nunca. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado el video. La lección del día es: nunca le creas a nadie. Espero que hayan pasado lindas fiestas y todavía se viene año nuevo, así que diviértanse mucho. Un abrazo, nos vemos en otro video. Chao.